son tantas las veces en las que la humanidad le cuestiona a Dios o se pregunta por qué Dios no hace algo sobrenatural con este tipo de ser humano, ¿verdad? El tipo de ser humano que cae en estas condiciones que estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? Pero mire, la palabra de Dios nos enseña primeramente que Dios creó al ser humano. Por lo tanto, ¿quién conoce más al ser humano que Dios? ¿Quién podrá conocer más al ser humano que Dios mismo? Por otro lado, la palabra de Dios nos enseña, un ejemplo es Colosenses 3:5 y Romanos 8:13, nos enseña claramente que hay una parte que Dios sabe, que Dios como creador del ser humano, Dios sabe que el ser humano puede hacer esa parte y tiene que hacer esa parte. Aleluya, Dios demanda que el ser humano haga la parte que le toca. Dios no va a hacer la parte que le toca al ser humano, porque ya Dios equipó a esa persona, a ese ser humano desde la creación de Dios, desde que Dios creó a ese ser humano, Dios lo equipó con esa herramienta, ¿verdad? Para que esa persona haga la parte que le toca. Hay una parte que Dios hace que tampoco Dios no, ¿verdad? Dios no quiere que la haga el ser humano. Por lo tanto, mire, ¿cómo podemos evidenciar? Estamos viendo aquí una cárcel, ¿verdad? Esta cárcel es la cárcel de El Salvador, que es de Bukele, el presidente Bukele, ¿verdad? El presidente en este tiempo, 2025. Y mire la estrategia que está utilizando este presidente. Él no, las pandillas, él no las tiene en sesiones separados, ni por lo peligrosas que sean, ni porque sean diferentes pandillas contrarias, sino que Bukele, el presidente de El Salvador, tiene a todas estas pandillas juntas, conviviendo en las mismas celdas, en esas pequeñas celdas. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Saben que, y mayormente en esta cárcel, aquí no pueden tener celular. Aquí tienen que estar encerrados juntos casi las 24 horas del día. ¿Ven? Ahí mismo ven que lo sacan solamente creo que media hora o una hora a hacer ejercicio. Hay otro momento del día que viene un pastor o, ¿verdad? Una persona que ¿verdad? Le habla la palabra de Dios. Pero ellos tienen que convivir todo el tiempo sin televisor, sin ningún medio de comunicación, sin celulares, no reciben visitas, etcétera. O sea que imagínense, personas que supuestamente no pueden tener control, supuestamente, ¿verdad? Tantas excusas, que en la calle se matan a cada minuto entre sí, los bandos contrarios. Pero dígame, ¿cómo en esta cárcel tienen que convivir entre sí, unidos, juntos y tranquilitos, calladitos? ¿Y cómo lo logran? O sea, ¿cómo pueden convivir en estas cárceles, en estas celdas, en estas diminutas celdas? Como les dije, casi las 24 horas del día, tantos días, tantas semanas, meses, años. Y aquí mire cómo lo logran. Mire cómo ellos están tranquilos, cómo ellos no pelean, no se matan, no se comen entre sí. Entonces, esto evidencia, este es un punto que cuando yo vi este video o este documental, yo dije, lo voy a compartir públicamente, porque esta es una evidencia de que el ser humano puede. Por eso es que Dios permite lo que permite. Por eso es que no va a haber excusa delante de la presencia de Dios. Porque el ser humano puede poner de su parte. La fuerza de voluntad no logra todo.
porque hay una parte que Dios hace, pero la fuerza de voluntad, el razonamiento, la conciencia, la inteligencia, todo esto es parte de lo que, de verdad, con lo que Dios ha equipado naturalmente al ser humano desde que lo creó y desde el vientre de su madre. Así es que por eso es que no hay excusa. Mire cómo ellos conviven, tienen que hacerlo y cómo lo logran. Conviven aquí y son bandos contrarios. Ustedes los vean todos juntos ahí, todos tatuados. Bueno, cada tatuaje también sabemos que los tatuajes identifican a las pandillas, a las pandillas contrarias. Pero ahí podemos ver cómo ellos conviven entre sí, lo tienen que hacer y lo logran. Bendito sea el Señor. Les estaba hablando cómo ellos logran de forma natural, basándose en las reglas del ser humano, en las leyes, ¿verdad?, terrenales, que saben que si no las obedecen, saben las consecuencias que van a tener allá adentro, en esa cárcel. Pero imagínense si decidieran, porque todo es una decisión. Yo le he dicho que todo en el ser humano consiste en decisiones. Entonces, imagínense que estos seres humanos, aún en su condición, ellos tienen el poder de decidir entre el bien y el mal. Decidir entre buscar a Dios de todo corazón, sinceramente, y poner su voluntad, su vida en las manos de Dios. Su mente, corazón, alma, cuerpo, su espíritu, su alma, todo su ser en las manos de Dios. Imagínense de forma natural, con las leyes terrenales, vuelvo y repito, cómo ellos logran lo que estamos viendo en ese control que estamos viendo aquí en pantalla. Imaginen este ejemplo. Pero ahora pensemos en las manos de Dios, esos seres humanos, igual que el resto de la humanidad. ¿Qué obra tan hermosa Dios haría en cada ser humano que se ponga en las manos de Dios? Porque entonces vendría lo sobrenatural, el milagro, el poder de Dios, lo espiritual, a obrar en esos seres humanos que así lo decidan, que quieren a Dios en su vida. Por eso es que vuelvo y le digo, no hay excusa. Mire, yo voy a aprovechar para testificarle brevemente. Mi testimonio es grande, largo, ¿verdad? Si Dios permite, estaremos publicando un libro próximamente con el favor de Dios. Y también compartiremos nuestro testimonio, ¿verdad? Mi testimonio. Todo lo que Dios me lo permita. Pero mire, le adelanto por aquí y le comparto, basándome en este tema. Mire, nosotros, por experiencia personal les digo, nosotros tenemos, Dios espera y Dios demanda que nosotros, a pesar de los errores, a pesar de la irresponsabilidad de nuestros padres, a pesar de la obra del diablo, las maldiciones generacionales, a pesar, ¿verdad?, como le dije, de todo, pues lo que nos desviemos, todo lo que ¿verdad?, entremos por el mal camino, nosotros tenemos que tomar decisiones. Dios espera que nosotros digamos, hagamos un alto en nuestra vida, que nosotros pongamos también límites, porque mire, la primera responsabilidad de nuestro destino es de nuestros padres, de nuestra madre en especial, y específicamente voy a hablar de las madres porque fue la imagen que yo tuve, que conocí de niña, de bebé. Conocí la imagen de una madre. Mi padre estuvo ausente, mi padre me negó y no quiso estar presente en mi vida. Pero mire, la primera responsabilidad de nuestro destino es de nuestros padres. La segunda responsabilidad de nuestro destino, sabemos que el diablo, ¿verdad? El diablo, Señor lo reprenda, las maldiciones generacionales, ahí están, ejerciendo el poder sobre nosotros. Pero en tercer lugar estamos nosotros con nuestras decisiones. Sabemos que el dueño de nuestro destino final y eterno es Dios.
nuestro creador, el Dios de la Biblia, el Dios de justicia y verdad, el Dios de amor y paz. Pero, como les dije, nosotros tenemos que poner límites hasta dónde llegamos, hasta dónde llegan nuestros pasos en este mundo, en este corto tiempo por esta tierra. Mire, yo he testificado en las redes sociales y como le dije, hasta donde Dios me permita, voy a seguir hablando de mi testimonio. Yo me crié en las calles, aparte de que me crié en todos los orfanatos de Puerto Rico. Todos los orfanatos con todos los nombres que tengan. Me crié en Puerto Rico. Pero me crié en las calles, en los ríos, en las plazas desde niña. Yo estuve en la cárcel de menores de Ponce, Puerto Rico. En detención y en industrial de Ponce. Y fue por pelea, voy a especificar por qué caso. Fue porque ya yo estaba muy rebelde y pues era una persona agresiva y resolvía todas las situaciones. Una forma de darme a respetar. Una forma que aparentemente pues de darme a respetar, de defenderme y de sobrevivir. Pues era peleando físicamente, ¿verdad? Agrediéndome con otra persona, con otra niña. Por lo tanto, esto me llevó a la correccional, a la cárcel de menores de Ponce, Puerto Rico. Yo, con esa sola experiencia, que era una cárcel con rejas, no como los orfanatos, yo pude, con esa experiencia que yo tuve en la cárcel de menores de Ponce, Puerto Rico, a los 12 años de edad, cuando yo tenía solamente 12 años de edad. Con esa experiencia, yo pude decidir y entender que la cárcel no era para mí. Y yo, a pesar de que tuve tantas situaciones y recorrí un camino de peligros, del bajo mundo, estuve cerca de pandillas, estuve cerca de la mafia, estuve en los caseríos, estuve en las calles, en tantos lugares de peligro, ¿verdad? Tanta obra del diablo, llevando a uno a que uno pasara los límites de la paciencia, del autocontrol. Y yo siempre tuve en mente que no quería estar en la cárcel, y mucho menos de adulta. Aprendí también que en la tierra no hay justicia. Realmente no hay justicia. Los jueces son corruptos. No tienen la justicia de Dios. Y esa era otra herramienta que yo usaba para cuidarme, ¿verdad? De no cometer delitos, de que me llevaran a mí a la cárcel, como le dije, y sobre todo que cuando ya fuese adulta. Bendito sea el Señor. Yo estuve cerca, aún estando en los orfanatos, estuve cerca de las pandillas de Ponce, Puerto Rico. Estuve cerca de los satanistas, rockeros metálicos, que también eran una especie de pandilla, porque también cometían toda clase de delitos, robos, violaciones, secuestros y sacrificios de derramamientos de sangre y tantas cosas diabólicas y delitos satánicos. Estuve cerca entre ellos. Me paseé entre las pandillas de Ponce, Puerto Rico y de otros lugares. Me paseé entre los satanistas, como le dije, rockeros metálicos, desde que era niña y en mi adolescencia. Me paseé entre la mafia. Estoy hablando de la mafia realmente. Y no pertenecí, nunca me envolví tanto hasta que yo perteneciera a pandillas de esta manera, en que el diablo me pudiera llevar a una condición tan y tan hasta el fondo del abismo, donde ya no hubiera vuelta atrás. No siempre yo huía. Siempre yo veía y sabía, no, hasta aquí llegó, este es el límite, no voy a entrar más profundo en esto. Y huía de ese lugar, de las pandillas, de los rockeros metálicos satánicos, de la mafia. Tantos escenarios en los que el diablo me metió. Podemos incluir pecados de muerte, los que Dios condena, como los jueces de la tierra. Dios condena y castiga
con sus leyes, a la idolatría, a la hechicería, también el diablo me puso todos esos escenarios. Y voy a incluir claramente el aborto, que es un delito que deberían de ser castigados en las leyes terrenales, con cárcel. Pero, mire, siempre hubo unos límites. Cosas que no practiqué aún en los peores escenarios que el diablo me puso. Y la vida. Y yo podía tener las excusas, todas las excusas del mundo, pero no. Yo hice mi parte. Y aunque sí pequé contra mi Dios, mi Creador, el juez justo, el Todopoderoso, el Dios de la Biblia, pero siempre utilicé lo que le estoy hablando, donde no hay excusa, y es que el ser humano tiene que tomar decisiones de que no va a traspasar unos límites, de que tiene que saber en qué momento va a huir de lugares, porque no hay excusa. Y en este video yo voy a incluir una persona que ya no está entre nosotros, que le dieron pena de muerte hace una semana, quizás un mes. Y pues lo voy a incluir aquí, lo van a ver después de lo que yo estoy hablando, de lo que estoy testificando y compartiendo. Y muy triste, porque en memoria de esta persona es que estoy compartiendo también ¿verdad? Fuertemente en mi corazón, el dolor de mi corazón, de mi alma, por amor a las almas, es que voy a compartir también, ¿verdad? Eso fue lo que me llevó mayormente a compartir este mensaje. Y pues también fuertemente en mi corazón vi cómo si estos pandilleros, estos delincuentes, estos seres humanos que le han dado tanto lugar al diablo en su vida, le hubieran dado ese mismo lugar a Dios por decisiones, porque para ellos convertirse en esta condición, ellos tomaron decisiones, pues también podían tomar decisión de darle lugar a Dios en su vida, pero tomaron la decisión de darle lugar al diablo. También me faltó de decirles, cuando le estaba hablando al principio del mensaje, sobre cómo estas personas, estos pandilleros, delincuentes, estos seres humanos, en su triste y terrible condición, ¿verdad? Que, como le dije, en gran parte ha sido por su decisión. Dije que primeramente ha sido por la irresponsabilidad y la maldad y la perversidad de sus madres. Porque si sus madres también fueron destruidas en su niñez, tenían que buscar a Dios, para que Dios las ayudara y las guiara, las restaurara, las sanara y pudieran a su vez ayudar a estos hijos. O sea que Dios no va a excusar a las madres de cada uno de estas personas. También le iba a decir que no solamente ellos no, en la calle, mientras están en la calle estos pandilleros, asesinos, delincuentes, ¿verdad? Y que cometen todo tipo de delitos, se matan entre sí, ¿verdad? De pandilla a pandilla, pandillas contrarias, sino que también cometen toda clase de delitos, como le dije, que se llevan enredados, como uno dice, o sea, destruyen a familias enteras, dejan en sufrimiento por tantas pérdidas, porque asesinan, ¿verdad? Le dan muerte a través de secuestro de personas inocentes, o si no, en los tiroteos que ellos mismos forman entre sí, pues quieren eliminar a alguien, pero entonces matan a personas inocentes, niños, ¿verdad? Personas que no tienen nada que ver. Y como le dije, de distintas maneras, ellos matan a tantas personas, ¿verdad? Cometen todos esos delitos que cometen en la calle. Pero entonces aquí, bien que pueden controlarse, bien que pueden y que tienen, porque no le queda más remedio, ¿verdad? Por eso es que tanto que las personas, añado también para terminar, que tanto que las personas se quejan de las reglas que Dios tiene en su palabra. Nadie que, oye, los seres humanos, mire cómo aquí tienen que someterse a las leyes terrenales. A que aquí no se van contra de esos guardias, a que aquí se quedan tranquilitos, porque no quieren soportar los castigos, lo que le viene físico, lo que le viene emocional, las torturas, la muerte, todo lo que le viene, ¿verdad? Y mira cómo se someten. Mire cómo ustedes los ven.
Los ven bien, mire, bien educaditos ahí, que eso parece, bueno, y esa población, si no la vemos con esos tatuajes y no supiéramos que es una cárcel, ¿qué diríamos que es? ¿Verdad? Casi parece una iglesia. Pero mire, a Dios nadie lo quiere obedecer. Bueno, no digo nadie, pero para tantas millones y billones y trillones de gente que existe en este mundo, mire, una minoría son los que están dispuestos en su corazón, en su vida, ¿verdad? En su mente, en sus acciones, a obedecer las leyes de Dios. Pero más sin embargo, prefieren someterse a las leyes terrenales. ¿Qué es lo que le pueden dar los seres humanos a usted? Para que usted se pueda someter a las leyes terrenales, pero a las leyes de Dios no se somete. Y se niega a creer en su creador, a obedecer las leyes de Dios y a ponerse en las manos de Dios. Pero se puede poner en las manos de los seres humanos. Entonces, mire, aquí está el mensaje, que Dios, que es nuestro creador, nos demuestra, nos evidencia a través de su palabra, que nos enseña con su Espíritu Santo, y a través de cada, ¿verdad? De cada caso que vemos, como este que yo les estoy presentando aquí, que el ser humano sí puede. Lo que pasa es que no quiere. Y el no querer es una decisión. El querer es otra decisión. Todo es una decisión en el ser humano. Así es que comencemos por decidir por Cristo. Comencemos por decidir ponernos en las manos de nuestro Creador. Que Él nos conoce como nadie. Que Él puede hacer una obra maravillosa en nuestra vida, de forma sobrenatural, espiritual. Pero ya Él nos equipó en lo natural. ¿Para qué? Para que pongamos nuestra parte, nuestra fuerza de voluntad, inteligencia, conciencia, razonamiento, para que no tengamos un triste final. Hay un infierno que escapar y un cielo que alcanzar. Ya la salvación la compró Cristo, porque ningún ser humano podía comprarla ni alcanzarla. Pero ese es el regalo. Pero tenemos que entregar nuestro corazón a Dios. Eso es lo único que Él pide. Nuestro corazón sincero. Es una decisión. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ten misericordia, Dios. En memoria de esta persona que ya no está entre nosotros, comparto este caso. Un ejemplo de lo que es la destrucción de un ser humano, de un hijo, por parte de una mala madre, de una perversa madre, irresponsable madre y padre. Y cómo el destino eterno de una persona, sabemos que el dueño de nuestro destino eterno es el Dios que nos creó, el Dios de la Biblia. Pero nuestro destino aquí en la tierra, o sea, nuestra responsabilidad de nuestro destino, está primero en las manos de nuestra madre, la cual Dios le va a pedir cuentas. Y también, en segundo lugar, sabemos las maldiciones generacionales y la obra de destrucción del diablo hacia cada ser humano. Pero también está en las manos de cada ser humano. Cada ser humano individual es responsable de su destino aquí en la tierra. Todo depende, todo se basa en decisiones, como nos enseña Papá Dios en su palabra, en sus leyes. Me duele mi corazón
y por amor a las almas. Hay un dicho por ahí, hay un dicho mal dicho, un dicho falso que la humanidad ha adoptado. Y es que vinimos a esta tierra para ser felices. Mire, Dios no enseña eso. En la Sagrada Escritura, Dios a través de su Espíritu Santo no nos enseña que vinimos a esta tierra a ser felices. Le voy a hablar 2 puntos rápidamente. Para que el ser humano no sea vencido por el mal, para que el ser humano no se rinda, para que el ser humano no pierda la salvación, el ser humano tiene que entender que en esta tierra, siempre en nuestro transitar, en este caminar por la tierra, por este mundo, siempre vamos a tener procesos, desiertos, pruebas, sufrimientos. Y el otro punto es que cuando venimos a estos caminos, a los caminos del Evangelio, tampoco vamos a ser felices. Vamos a tener tiempos de refrigerio, tiempos de bonanza. ¿Sabe por qué? Yo lo he comprobado, lo experimento cada día. Porque vamos a sufrir, vamos a tener nuestros problemas personales, los ataques del diablo, de los enemigos humanos, instrumentos de Satanás, nuestras luchas internas, ¿verdad? No hay peor enemigo que nuestros propios monstruos internos. Bendito sea el Señor, pruebas, desiertos, ¿verdad? Pero vamos a tener el sufrimiento ajeno, la carga del dolor ajeno, porque el verdadero cristiano, el verdadero ministro, en este camino del Evangelio, sufrirá por las almas. Sufriremos el dolor ajeno, no solamente el dolor nuestro, sino sufriremos el dolor ajeno. Y para terminar, en memoria, repito que en memoria de este joven que ya no está entre nosotros, porque pues como dice ahí, ¿verdad? Como puedan leer, que pues le dieron la pena de muerte y pues ya se llevó a cabo, ya ejecutaron la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo personalmente con la pena de muerte. Comento que a veces en la indignación pues he hecho publicaciones donde hablo sobre las abortistas, que deberían de tomar medidas, leyes contra las abortistas. Pero realmente yo no creo en la pena de muerte. Solamente Dios da la vida, Dios quita la vida. Y también añado que aunque no valga para nada lo que yo pueda opinar o comentar, pero en el mundo, o sea, aquí en la tierra no vale para nada lo que yo pueda comentar, pero en el cielo, en las leyes de Dios, sí tiene mucho peso lo que yo pueda creer. Y les hablo que realmente los jueces que aprueben la pena de muerte, los políticos, sean alcaldes, presidentes, que aprueben la pena de muerte, los jurados que voten por la pena de muerte, no tienen salvación. Porque Dios dijo, hay un mandamiento que dice no matarás. Y la pena de muerte es de lo primero que está incluido ahí. Es la primera violación. O sea, las mismas leyes, la justicia terrenal sabe que la pena de muerte no se va a aplicar de forma justa. Aparte de que Dios no la aprueba. Porque Dios no le da ninguna autoridad. O sea, que los jueces o los gobiernos que aprueban la pena de muerte, los jurados que votan por la pena de muerte, ¿qué le están diciendo a Dios? O sea, que van por encima de Dios. Le están llevando un mensaje a Dios que van por encima de Dios.
Así es que